La madrugada del 15 de marzo de 1985, a las 5:47 de la mañana, el celador Ernesto Vargas Mendoza completaba su última ronda por los 3 pisos del Colegio San Agustín en el barrio Kennedy de Bogotá. A sus 52 años, Vargas llevaba 11 trabajando en el turno nocturno de esa institución jesuita que albergaba 850 estudiantes de familias desplazadas por la violencia. Había visto de todo en esos pasillos. Estudiantes que se quedaban estudiando hasta tarde, parejas de profesores en situaciones comprometedoras, incluso un intento de robo que él mismo había frustrado en 1982. Pero nada, absolutamente nada en su experiencia, lo había preparado para lo que encontraría al subir las escaleras hacia el 3er piso, donde funcionaban las aulas de 7º y 8º grado. Eso ya era extraño, porque los profesores tenían instrucciones estrictas de cerrar con llave al final de cada jornada. Vargas empujó la puerta con su linterna apagada, confiando en la luz tenue que se filtraba desde las ventanas. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio denso, antinatural, como si el aire mismo estuviera reteniendo el aliento. Lo segundo fue el olor, un aroma químico, medicinal, que le recordó a los hospitales. Y lo tercero, lo que haría que Ernesto Vargas Mendoza terminara internado en el pabellón psiquiátrico del Hospital San Juan de Dios 3 semanas después, fue la visión de 41 estudiantes, sentados en posición perfectamente erguida en sus pupitres. Todos miraban hacia el frente, hacia la pizarra vacía. Todos tenían las manos apoyadas sobre los escritorios en una simetría inquietante. Y todos, cada uno de ellos, tenían las cuencas oculares completamente vacías. No había sangre en los rostros, solo las órbitas oscuras y profundas donde deberían haber estado los ojos. Vargas encendió su linterna con manos temblorosas, y el haz de luz recorrió la escena imposible. Estudiantes en uniforme impecable, postura militar, ninguna señal de lucha o desorden en el salón. Cuando el celador finalmente consiguió gritar, ya eran las 6:15 de la mañana. El médico forense Julio César Parra Castellanos recibió la llamada de la Fiscalía General de la Nación a las 7:30. A sus 46 años, Parra era considerado uno de los mejores patólogos forenses del país, con 20 años de experiencia que incluían casos de narcotráfico, masacres guerrilleras y crímenes rituales en zonas rurales. Había visto cuerpos descuartizados, quemados, torturados de formas que desafiaban la imaginación. Era un hombre metódico, escéptico por naturaleza profesional, que encontraba consuelo en la precisión de la ciencia cuando la humanidad mostraba su peor cara. Su esposa, María Elena, bromeaba diciendo que él diseccionaba problemas como diseccionaba cadáveres, con paciencia quirúrgica y distancia emocional. Pero esa mañana, mientras conducía su Renault 12 blanco por la Avenida de las Américas hacia Kennedy, Parra sintió algo que no experimentaba desde sus primeros años en medicina legal: un nudo de aprensión en el estómago. 3 patrullas de la policía, una ambulancia y al menos 20 curiosos que se agolpaban detrás del perímetro amarillo. El padre Justiniano Robles, rector de la institución, estaba sentado en la entrada con una manta sobre los hombros a pesar del calor matutino bogotano, con la mirada perdida y moviendo los labios en lo que parecía una oración continua. La hermana Dolores Cifuentes, administradora del colegio, hablaba atropelladamente con un oficial de alto rango, gesticulando hacia el edificio con movimientos casi histéricos. Parra identificó al capitán Rodrigo Suárez Mora, del DAS, quien lo esperaba en la entrada. «Doctor Parra», dijo Suárez con voz tensa, «le advierto que lo que va a ver arriba no tiene precedentes. Ya subieron 2 de mis hombres y uno tuvo que salir a vomitar. El otro está fumando su cuarto cigarrillo en 10 minutos». En el 2º piso, el olor se hizo más evidente, desinfectante hospitalario mezclado con algo más, algo orgánico que su cerebro de patólogo identificó inmediatamente como el peculiar aroma metálico de fluidos oculares. Cuando entraron al salón 3A, la luz matutina que inundaba el espacio a través de las ventanas grandes hacía que la escena fuera aún más surrealista. Los 41 estudiantes seguían en sus posiciones. Ninguno había sido movido. Y ahora, con mejor iluminación, Parra pudo confirmar lo que el capitán Suárez le había adelantado por teléfono. No había sangre. O mejor dicho, había sangre, pero solo dentro de las órbitas oculares, contenida perfectamente en las cuencas como si las extracciones hubieran sido selladas de alguna forma. Con guantes de látex, Parra examinó las órbitas con una linterna médica.
La extracción había sido realizada con una precisión que él mismo, con años de experiencia en cirugía forense, encontraba asombrosa. El nervio óptico había sido cortado limpiamente, los músculos extraoculares separados sin desgarros, las estructuras periorbitarias intactas. Esto no era obra de un aficionado ni de alguien actuando con prisa o violencia. Era el trabajo de un oftalmólogo entrenado, posiblemente más de uno, utilizando instrumental especializado. Los paramédicos dicen que están en algún tipo de trance. No responden a estímulos verbales ni táctiles. Todos los estudiantes mostraban el mismo patrón: extracción bilateral completa, precisión quirúrgica, ausencia de signos de lucha. Las uñas estaban limpias, sin tejido bajo ellas que indicara defensa. La ropa no mostraba rasgaduras. Los pupitres estaban ordenados. Y lo más perturbador de todo, cada estudiante tenía una pequeña gasa estéril pegada con cinta quirúrgica en cada órbita, como si alguien hubiera tenido la cortesía de vendar las heridas después de mutilarlos. El equipo forense de Parra llegó a las 8:30. Su asistente, la doctora Patricia Solano, y 2 técnicos fotográficos. Patricia, una patóloga de 32 años que había trabajado con Parra los últimos 5, se detuvo en la puerta del salón y su rostro perdió todo el color. «Dios mío», susurró. «¿Cuántos son? Ese olor químico tiene que venir de algún sedante o anestésico». Los estudiantes fueron finalmente trasladados al Hospital San Ignacio, donde un equipo de neurólogos y psiquiatras intentaría, sin mucho éxito inicial, sacarlos del estado catatónico. Parra se quedó en el salón vacío, estudiando el espacio. No había señales de forcejeo. Las ventanas estaban cerradas desde dentro. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada. ¿Cómo diablos habían entrado? ¿Y cómo habían realizado 82 extracciones oculares en un salón de clases sin que nadie en el edificio escuchara un solo grito? En su laboratorio del Instituto de Medicina Legal, Parra y la doctora Solano analizaron las primeras muestras esa misma tarde. Los resultados los dejaron en silencio durante varios minutos. La sangre de los estudiantes contenía trazas de ketamina, midazolam y un tercer compuesto que el cromatógrafo de gases no pudo identificar completamente. Era una combinación de anestésicos utilizada en cirugías oftalmológicas complejas, el tipo de cóctel farmacológico que solo se encontraba en hospitales especializados o clínicas privadas de alto nivel. No era algo que cualquiera pudiera adquirir en una farmacia o sintetizar en un laboratorio improvisado. Estamos hablando de microscopios quirúrgicos, instrumental oftalmológico de precisión, sedantes controlados. No es un solo individuo, es un equipo. Una extracción ocular limpia, con el paciente sedado y usando técnica apropiada, toma entre 15 y 20 minutos. 82 extracciones, si trabajaran 3 o 4 cirujanos simultáneamente, estamos hablando de 4 a 5 horas mínimo. En un colegio donde había un celador haciendo rondas cada hora. En el tercer piso de un edificio con al menos 200 estudiantes durmiendo en los dormitorios del segundo piso durante las jornadas de refuerzo nocturno. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. ¿Y nadie escuchó nada? ¿Nadie vio nada? El capitán Suárez había compilado la lista. Todos tenían entre 12 y 15 años. Todos habían participado en las jornadas de refuerzo académico nocturno que el colegio ofrecía a estudiantes con bajo rendimiento. Todos provenían de familias desplazadas sin redes de apoyo sólidas en Bogotá. Y este detalle le llamó especialmente la atención. Todos habían sido sometidos a exámenes visuales gratuitos, realizados por una brigada médica que había visitado el colegio en enero de ese año. Preguntó Parra a la hermana Cifuentes, quien ahora parecía más calmada pero profundamente asustada. ¿De qué institución? Dijeron que estaban haciendo un programa de prevención de enfermedades oculares en colegios de sectores vulnerables. El padre Robles autorizó los exámenes. El sacerdote jesuita de 64 años estaba sentado en una silla junto a la ventana de su habitación espartana, mirando hacia el patio vacío del colegio. Sus manos temblaban ligeramente, y su voz sonaba hueca cuando finalmente habló. Los dejé entrar, firmé los papeles. Pensé que estaba ayudando a los muchachos, dándoles acceso a atención médica que sus familias no podían pagar. Recibí una llamada en diciembre. Un hombre que se identificó como el Dr. Germán Palacios, coordinador de programas de salud escolar, dijo que habían seleccionado nuestro colegio para una campaña piloto. Todo parecía legítimo. Enviaron documentación por correo certificado. El padre Robles abrió los ojos y finalmente miró a Parra. Su expresión era de horror absoluto. «Doctor, ¿usted cree que estaban seleccionándolos? Examinar a los estudiantes.
Identificar características específicas. ¿Qué características? Tipo de sangre, estructura ocular particular, marcar objetivos. Y luego, 2 meses después, regresar a cosechar lo que habían sembrado. ¿Pero por qué? ¿Para qué querría alguien 82 ojos extraídos con precisión quirúrgica de adolescentes vulnerables? La doctora Solano había encontrado algo más, pequeñas marcas de inyección en los brazos de todos los estudiantes, tan pequeñas que habían pasado desapercibidas inicialmente. Eran consistentes con la administración intravenosa de los sedantes. Alguien había preparado 41 catéteres intravenosos. Había calculado dosificaciones precisas basadas en el peso corporal de cada estudiante. Había coordinado un procedimiento médico masivo con la eficiencia de una sala de operaciones. Fue entonces cuando llegó el capitán Suárez con un sobre Manila. Encontré 17 casos. Entre 1982 y 1985, en 5 colegios diferentes, 2 en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Cali y 1 en Bucaramanga, habían ocurrido casos aislados de estudiantes encontrados con extracción ocular similar. 1 aquí, 2 allá, 3 en otro lugar. Todos habían sido clasificados como accidentes individuales o agresiones aisladas. Ninguna conexión había sido establecida entre ellos porque estaban separados geográficamente y temporalmente. Pero ahora, con el caso de San Agustín como patrón, la verdad era innegable. No son 41 víctimas, dijo Parra en voz baja, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Son 58, y Dios sabe cuántas más que nadie ha conectado todavía. Llamé a la Secretaría de Salud de Bogotá. No existe ningún doctor Germán Palacios registrado. No hay ningún programa de salud escolar enfocado en exámenes visuales. Esa brigada médica nunca existió oficialmente. Lo que habían encontrado no era un crimen aislado cometido por un perturbado. Era una operación organizada, sistemática, que había estado funcionando durante al menos 3 años a lo largo de todo el país. Una red que tenía acceso a equipo médico especializado, a sedantes controlados, a documentación falsificada lo suficientemente convincente para engañar a rectores y administradores educativos. Y lo más aterrador de todo, tenían la capacidad de entrar en instituciones educativas, seleccionar víctimas y realizar procedimientos quirúrgicos masivos sin ser detectados. Una clínica que, según documentos obtenidos extraoficialmente, había estado realizando experimentos no autorizados con trasplantes de córnea y, según rumores nunca confirmados, investigación neurológica a través de estimulación óptica directa. Pero en ese momento, en esa noche de marzo de 1985, mientras Julio César Parra miraba las fotografías de 41 adolescentes sin ojos sentados en perfecta simetría en sus pupitres, él todavía no sabía que apenas había arañado la superficie de un horror mucho más profundo y antiguo. La clínica oftalmológica. Visión Clara había operado en el norte de Bogotá entre 1975 y 1980, en un edificio de 3 pisos en la calle 72, con carrera 15. La doctora Patricia Solano pasó 2 días enteros en los archivos judiciales de la Fiscalía hasta encontrar el expediente de clausura. Lo que leyó la mantuvo despierta esa noche entera. La clínica había sido cerrada después de que familiares de pacientes denunciaran desapariciones de córneas donadas, trasplantes realizados sin consentimiento adecuado y, esto fue lo que hizo que Patricia llamara inmediatamente a Parra, experimentación con estimulación neurológica directa a través del nervio óptico en pacientes sin capacidad de consentimiento informado. Los registros indicaban que Mejía había sido contratado por una empresa farmacéutica internacional, cuyo nombre había sido redactado en los documentos, para dirigir un programa de investigación sobre conexiones neuroópticas. Cuando las autoridades finalmente intervinieron en 1980, Mejía había desaparecido. Nunca fue capturado. Y aquí estaba lo verdaderamente perturbador. 3 de los psicólogos del programa de refuerzo nocturno del Colegio San Agustín aparecían listados como empleados de la clínica Visión Clara entre 1977 y 1980. Doctora Elsa Ramírez de Torres, pedagoga especializada, y doctor Hernando Villegas Soto, neurólogo. Los 3 habían sido contratados por el padre Robles en 1983 para supervisar las jornadas nocturnas, con cartas de recomendación impecables de la Fundación Luz y Esperanza, una organización benéfica que, descubriría el capitán Suárez días después, existía solo en papel. Han estado preparando esto durante años, dijo Patricia, su voz apenas un susurro en el laboratorio vacío.
Infiltraron el colegio, establecieron un programa que les daba acceso nocturno sin supervisión a estudiantes vulnerables, los examinaron, los seleccionaron. ¿Qué diablos estaban investigando que requería 82 ojos extraídos de menores vivos? Patricia lo encontró en un hogar de ancianos en Suba, casi ciego por cataratas no tratadas, pero con una memoria asombrosamente nítida. Cuando le mostraron fotografías de los 3 psicólogos del colegio, el anciano asintió inmediatamente. Trabajaban en el sótano. Había un laboratorio allá abajo que el doctor Mejía mantenía cerrado con llave. Solo ellos podían entrar. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. Una noche tuve que bajar a revisar una fuga de agua. La puerta estaba entreabierta. Vi cosas que un hombre no debería ver. Y había alguien atado a una camilla, con agujas metidas en las cuencas oculares, y las máquinas hacían luces que parpadeaban. El doctor Mejía me vio. Me dijo que si hablaba, me matarían a mí y a mi familia. Nunca dije nada, ni siquiera cuando cerraron la clínica, como si estuvieran mandando señales directamente al cerebro a través de los ojos. Aquilino se limpió las lágrimas. El doctor Mejía les decía a los otros que estaban cerca de lograrlo, que pronto podrían programar personas, cambiar recuerdos, implantar pensamientos. Decía que con suficientes muestras, con suficientes ojos frescos para estudiar, podrían perfeccionar la técnica. Regresarían al Colegio San Agustín después del toque de queda y buscarían en el edificio cualquier evidencia que las autoridades pudieran haber pasado por alto. Pero principalmente buscarían el sótano, porque si había un patrón que Parra había aprendido a reconocer en sus 20 años de medicina forense, era que los monstruos siempre dejaban rastros en los lugares donde realizaban su trabajo oscuro. El edificio había sido oficialmente cerrado después del incidente, pero el celador Ernesto Vargas, todavía traumatizado pero agradecido de tener con quien hablar sobre lo que había visto, les abrió la entrada lateral. «El sótano está por las escaleras del ala este», les dijo. «Pero les advierto, hay una puerta con candado industrial que nunca pude abrir en 11 años trabajando aquí. El padre Robles decía que era almacenamiento de archivos antiguos». El metal se dio con un crujido que resonó en el pasillo vacío. Detrás de la puerta, una escalera descendía hacia la oscuridad absoluta. Parra encendió su linterna y comenzó a bajar. Los escalones de concreto estaban húmedos, las paredes sudaban humedad. Contó 23 escalones antes de llegar a un pasillo subterráneo que se extendía debajo de todo el edificio. A ambos lados había puertas metálicas, cada una numerada con pintura blanca descascarada. S1, S2, S3. La habitación detrás era un laboratorio completo. Había camillas quirúrgicas, lámparas de cirugía, gabinetes llenos de instrumental oftalmológico brillante y perfectamente ordenado. Y en la pared del fondo, un refrigerador industrial zumbaba suavemente en la oscuridad. Parra se acercó al refrigerador con pasos que parecían pesar toneladas. Sabía, con la certeza terrible de alguien que ha visto demasiado horror en su vida profesional, exactamente qué encontraría dentro. Abrió la puerta del refrigerador y el aire frío escapó como un suspiro fantasmal. Dentro, ordenados en bandejas etiquetadas con fechas y códigos numéricos, había 53 globos oculares preservados en solución salina, algunos frescos, otros que claramente llevaban años almacenados, cada uno con una etiqueta que incluía iniciales, fecha de extracción y una serie de mediciones técnicas. 72 meses de operación clandestina directamente debajo de un colegio religioso lleno de estudiantes vulnerables. Todo el tiempo, murmuró. Todo el maldito tiempo, justo debajo de sus pies. Y estaba llena de equipo electrónico, monitores, computadoras antiguas con cintas magnéticas, generadores de impulsos eléctricos, y en el centro, una silla dental modificada con sujeciones metálicas y un casco extraño lleno de cables y electrodos que claramente estaba diseñado para mantener los párpados abiertos mientras agujas finísimas se insertaban directamente en las órbitas oculares. Páginas y páginas de notas en letra apretada documentando experimentos de estimulación neuroóptica directa realizados entre 1982 y 1985. Los sujetos de prueba eran identificados solo por números, pero las descripciones eran inequívocas. Niños y adolescentes sometidos a estimulación eléctrica directa del nervio óptico mientras eran expuestos a patrones visuales específicos. El objetivo declarado del proyecto, escrito con la fría objetividad de un paper científico, era
Desarrollar técnicas de modificación de memoria y respuesta conductual mediante manipulación neurológica a través de interfaz óptica directa. Biológica primaria. Una frase que a Parra le tomó varios segundos horribles de codificar. Planeaban matar a los 41 estudiantes después de extraerles los ojos. El padre Robles, el hombre que sin saberlo había permitido que estos monstruos operaran en su colegio durante años, finalmente había bajado al sótano esa noche. Había visto lo que estaban haciendo, y en un último acto de humanidad o culpa, o ambas cosas, los había interrumpido antes de que pudieran completar el asesinato masivo. Necesitaban hablar con Robles, necesitaban su testimonio, necesitaban que identificara a los responsables antes de que desaparecieran completamente. Pero cuando llegaron a la habitación del rector, la encontraron vacía. La ventana estaba abierta, y en el escritorio, una nota escrita con letra temblorosa. Perdónenme, no pude vivir sabiendo lo que permití. Los archivos están en la caja fuerte detrás del crucifijo. Código 1954, año de mi ordenación. Que Dios tenga piedad de mi alma. La caja fuerte contenía documentos que conectaban el programa de refuerzo académico con la desaparecida Clínica Visión Clara, nombres de otros colegios potencialmente infiltrados y una lista parcial de lo que parecían ser compradores internacionales de material biológico especializado. Le explicaron con una cortesía que no admitía discusión, que el caso San Agustín era ahora asunto de seguridad nacional. Los archivos fueron sellados. Los documentos del sótano fueron confiscados. Y cuando Parra intentó protestar, uno de los hombres le mostró fotografías de su esposa María Elena comprando en el supermercado, de sus hijos saliendo de la escuela. No hizo falta que dijeran nada más. La doctora Patricia Solano fue transferida a una oficina administrativa en Cali 2 semanas después. El capitán Rodrigo Suárez fue enviado a una base militar en La Guajira. La hermana Dolores Cifuentes desapareció el 3 de agosto. Su apartamento fue encontrado ordenado, como si simplemente hubiera salido a hacer compras y nunca hubiera regresado. Ninguno de los 3 psicólogos fue encontrado jamás. El doctor Augusto Mejía Londoño permanece como fugitivo hasta el día de hoy. Se adaptaron a sus vidas con prótesis oculares, algunos mejor que otros. Miguel Ángel Torres Ruiz se convirtió en profesor de matemáticas para invidentes. Otros nunca se recuperaron del trauma psicológico. 3 se suicidaron antes de cumplir 25 años. El edificio del Colegio San Agustín fue demolido en octubre de 1987. En su lugar se construyó el centro comercial Kennedy Plaza, que opera normalmente hasta el día de hoy. El sótano fue supuestamente sellado con concreto, aunque los planos de construcción del centro comercial muestran inconsistencias extrañas en la estructura subterránea que nunca han sido explicadas satisfactoriamente. 38 años después, en marzo de 2023, el periodista Gustavo Mendoza logró obtener, mediante contactos extraoficiales en la Fiscalía, copias parciales de los documentos del caso San Agustín. Su artículo, publicado en una revista independiente de investigación, reveló por primera vez la conexión entre el colegio y la Clínica Visión Clara, sugirió la existencia de una red más amplia de experimentación ilegal y estimó que entre 1980 y 1986, más de 150 jóvenes en Colombia pudieron haber sido víctimas de tráfico de órganos oculares y experimentación clandestina. Julio César Parra murió en 2019, a los 80 años, de un infarto masivo. En sus últimos años había trabajado como consultor forense independiente, pero nunca volvió a hablar públicamente del caso San Agustín. Su viuda encontró, entre sus papeles personales, un sobre sellado dirigido a quien encuentre esto. Dentro había una copia de su informe forense original, el verdadero, no la versión editada que fue archivada oficialmente, y una nota final escrita con su letra temblorosa. Había más colegios, había más víctimas, y nunca encontramos a todos los responsables. Si estás leyendo esto, por favor, no dejes que se olvide, no dejes que haya sido en vano. Los detectores de humo se activan sin razón aparente en las áreas que corresponden, según los planos antiguos, a lo que una vez fue el ala este del Colegio San Agustín. Y una tienda de óptica ubicada exactamente donde estaba el Salón 3A, tiene una rotación anormalmente alta de empleados que renuncian después de pocas semanas, citando sensaciones perturbadoras y la impresión de ser observados constantemente. Solo se sientan en silencio, enfrentando el edificio donde una vez fue su colegio, donde algo les fue arrebatado que iba mucho más allá de sus ojos.
porque todos ellos pueden sentirlo aún, como una picazón fantasma en nervios que ya no existen. La sensación de que algo oscuro todavía observa, todavía espera, todavía busca en las sombras de Bogotá a la próxima generación de estudiantes vulnerables que nadie extrañará si desaparecen.